por mano propia, decimos, lo llamamos así. Claramente hubo un joven que no sabemos si mintió o no, pero lo cierto es que acusó a Ezequiel de haberlo robado, previo a también un señalamiento por parte de una mujer, de una pareja, de una mujer y su esposo, quienes señalaron a Ezequiel como la persona que había intentado robarlos, que en realidad se comprobó, en base a testigos, que no hubo, por lo menos, intento de robo por parte ni de Ezequiel ni del resto de los chicos que lo acompañaban. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Walter Martínez Soto, él es fiscal allí en Miramar. Escucho bien. Muy buenas tardes, nos escucha Germán y Mercedes, hablamos. Acá me pusiste. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Buenas tardes, gracias saturado por recibirnos y en principio preguntarle cómo está la investigación. Bueno, avanzando, en el día de la fecha se le tomó declaración al joven que estaba sindicado como imputado, como el autor del golpe que tuvo el desenlace fatal respecto de Ezequiel Lamas. Y bueno, estamos en este momento con un par de diligencias por realizar con miras a evacuar citas que ha vertido el imputado en su versión que ha brindado hoy en la Fiscalía, y preparando lo que es realización de pericias psicológicas y psiquiátricas respecto del joven, porque en los próximos días se va a llevar a cabo lo que se denomina una audiencia del quinto día, donde se evalúa la continuidad del joven en detención. Doctor Martínez Soto, ¿la imputación es homicidio preterintencional? Sí, por el momento, con las pruebas que se ha recolectado hasta el momento, resulta la calificación adecuada al criterio de quien habla, y también ha sido avalada por la señora jueza de garantía, la doctora Bulminelli, esta calificación de homicidio preterintencional. Claro, bajémoslo al llano, la gente que nos está mirando. Un homicidio preterintencional, explíquelo, es un homicidio donde no hubo intención, pero sí de lesionar. En términos, claro, por demás habituales o comunes, sería, también, es verdad, le quise pegar una trompada, como porque, por el motivo que no quiera, porque bueno, quería lesionarlo, pero bajo ningún punto de vista quería darle muerte. No es una cuestión que se evalúa desde el punto de vista de la voluntad en sí, sino que también qué medio se utiliza para esta provocación de dañarlo. Claro, en este caso el puño. Ha sido un puño. Claro, no la un forma arma. en que se dio, exactamente. Por eso es que, obviamente, pero uno ve en el contexto, realmente es toda una situación por demás desafortunada de cómo se sucedieron los hechos que derivó con esto. Entonces uno dice, pareciera ser que la justicia se queda corta, si me permite esta expresión. Lo cierto es que es un caso puntual que establece el Código Penal, ni tampoco no es una salida, un vericueto o algo que armamos los abogados. Es una situación que generalmente se da, y el código es una figura muy vieja que existe y que está prevista para este tipo de situaciones, donde pasa un hecho desafortunado posterior al cuando uno da una trompada, fiscal, como pasó en este caso. Sí, le quería preguntar también por la pareja que en un primer momento lo señalan a Ezequiel como quien les quiso robar, y también por la actuación de los miembros de la Guardia Urbana allí de Miramar, que según la familia de Ezequiel no actuaron como debían. Mire, ahí hubo una situación confusa por parte de esta familia que atribuía un hecho delictivo a Ezequiel y a su grupo de amigos. Que después esto fue, con la presencia de personal policial, fue esclarecido. Lo cierto que parecía no entrar también en razones, porque ni bien fueron aprendidos, bueno, siguieron los insultos, las quejas, las imputaciones infundadas. Técnicamente, al menos no avisoro, por lo que hay ahora en la causa, como le pueda atribuir a un tipo de participación, instigación o algo por el estilo en el hecho final. Pero lo cierto es que es una inconducta que advertimos desde la Fiscalía en forma habitual, donde aquel que se siente afectado por un derecho lo reclama de un tipo, diría, por demás infundado, porque formula una acusación, uno mismo lo juzga
y después pretende aplicarle una pena. Y esto parecía ser que fue en ese marco donde se habrían desenvuelto estos hechos. Sumado a que... Sí. No, siga, continúe. Y sumado a que en el caso puntual, cuando lo golpean a Ezequiel, el personal policial, en vez de aprender a esta persona, al agresor, lo terminó por dejar de ir. Entonces, realmente parecía ser que no tenía una finalización, el cúmulo de errores y de faltas al proceder policial, que en definitiva terminó con esto. Fíjese que la fiscal de Miramar, que interviene en este tipo de delitos que no son menores de edad, recién fue noticiada a las 10 de la mañana, es decir, casi 12 horas después de lo que pasó el suceso, por el médico que está destacado en el hospital de Miramar. Cuando advierten que es un menor de 17 años de edad, la persona agresora, recién me dan intervención a mí, esto fue a las 2 de la tarde. En ningún momento personal policial se comunicó con ningún integrante del Ministerio Público Fiscal, a pesar que los fiscales en Mar del Plata estamos con el teléfono de turno las 24 horas del día. Claro. Entonces, realmente nos llama mucho la atención este proceder, nos llama mucho la atención en particular a mí, que hayan salido a decir que se comunicaron conmigo y que yo los dejé en libertad, cosa que es una mentira y una aberración, y es más, voy a investigar quién fue el que lo dijo, porque realmente va a ser pasible de una querella por mi parte, porque es inaudito este tipo de situaciones, y que lamentablemente nos tienen acostumbrados la agencia policial. Lo que pasa es que a veces actúan apoyados por alguna posición del pensamiento de la sociedad que derivan en estas cosas. Bien. Hoy por hoy, lamentablemente, el Poder Judicial está más visto por una serie de situaciones, pero este caso puntual, y menos cuando yo estoy trabajando, no voy a permitir este tipo de actitudes de la policía. Bien, fiscal, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y por los detalles que nos brindó. Gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Está con nosotros el doctor Guillermo Baqué, un conocedor, es abogado, y venimos hablando de este tema, Guillermo, de la posibilidad de que una detención ciudadana o un intento de linchamiento termine siendo un linchamiento. Bueno, acá tenemos un caso. Y tenemos el caso también en La Plata, lo veíamos recién, y ahora vamos a compartir las imágenes. Personas que acusan a un hombre de ser el supuesto abusador sin pruebas. Claro, por lo menos sin el accionar de la justicia. O por ahí uno lo indica como presunto ladrón o presunto violador sin saberse si es real, y todos acompañan, ¿no? Y se da esto, linchamientos, golpes. Es lo que hay que tener mucho cuidado, porque a veces, y lo veníamos sufriendo con las falsas imputaciones de delitos sexuales. Esto es lo mismo. Bueno, el chiquito de la provincia de Río Negro, que se suicidó. Que se suicidó después de una imputación falsa. Claro. Cuya víctima después salió a pedir perdón cuando ya era tarde. Ya era tarde, ya se había quitado la vida. Entonces, lamentablemente, hay que tener mucho cuidado con este tipo de falsas imputaciones o de decir fue fulano. Porque después están las consecuencias. ¿Quién termina pagando la consecuencia? La persona fallecida y la persona que está detenida ahora porque por un golpe de puño le termina quitando la vida. Sí, de todas formas, el homicidio preterintencional, doctor, ¿tiene una pena de 1 a 3 años? De 3 a 6 años. De 3 a 6 años. ¿Pero por qué hay una salvedad que dice reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3? Prisión o reclusión. La diferencia estaba en el código en que antiguamente el que era objeto de una pena de reclusión tenía que obligatoriamente trabajar dentro del sistema carcelario. Para el procesado y para el condenado a prisión no era obligatorio. Claro. Ahora, si no se usó un arma, se fue solo una trompada, ¿estamos tranquilamente en condiciones que puede llegar a recibir 3 años de prisión y a su casa? De 3 años, de 3 a 6. No, está bien, por eso, pero el mínimo es de hoy a su casa. Y el máximo 6, sí, exactamente. Bueno, porque la intención que tuvo esa persona, máximo que no lo conocía, al menor,
No, escuchó que decían que había intentado robar y se fue ahí a los humos, ¿no? Sí, dicen que inclusive el chiquito se había ido y volvió cuando vio el tumulto. Claro. Pero ¿qué hacemos y ahí lo señalaron. ¿Qué hacemos con la intención de Ezequiel de vivir, de seguir viviendo, de tener una familia, de estudiar? Sí, claro. Con la intención de la familia de Ezequiel de tener un hijo y tal vez, como sucede en la mayoría de los casos, sea Ezequiel el que termine velando a sus padres de viejito y no ahora, con tan solo 17, 18 años. Le arrebataron la vida y no hay nadie que se la vaya a devolver, ni nadie que pueda hacer nada. Por eso hay que ser cautos cuando se imputa a una persona de haber cometido un determinado delito por las consecuencias que trae aparejada. Sí. En uno o en otro caso. En el caso de la persona en La Plata, que le han prendido fuego a la casa. Ahora esto, que lo vemos mucho, el tema del escrache, de tomar justicia por mano propia, es también la consecuencia de años y años en donde la gente nota una inoperancia por quienes nos tienen que de alguna forma cuidar, ¿no? La desidia ha llegado a este punto. La gente está cada vez más agresiva. Entonces, ante cualquier atisbo de alguien que gritó, me robaron, reaccionan. Porque antes no reaccionaban, antes no nos metíamos. Ahora la gente ha optado por reaccionar y agredir. Sí. Entonces, ahí está el grave problema. Y por otro lado, es que la hay ausencia... un desequilibrio entre, ¿se acuerda hace unos años el no te metas? Sí, exactamente. Exactamente. Hay un desequilibrio ahí, como que algo en el medio faltó, un engranaje. Totalmente, es así. Y por otro lado, tal cual decía usted, bueno, acá... Perdón, tal vez ese engranaje tiene que ver con las situaciones de inseguridad, de delincuencia, de crecimiento exponencial del delito. Eso también hay que decirlo. Sí. Pero la gente está cansada. Eso está claro. Sí. La gente está cansada. Ahora, el accionar es desmedido. Sí. Ahora, yo le hago una pregunta. En la costa, para esta época, la cantidad de policías que llevan de refuerzos es terrible. Están por todos lados. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están cada vez que hay un hecho? Bueno, la Guardia Urbana estuvo sí. Y delante de los policías de la Guardia Urbana, este pibe de 17 años le mete la trompada en el mentón a Ezequiel, que lo hace caer y lo hace tener convulsiones. Delante de la policía. Bueno, entonces, ¿qué hizo? ¿Quién es más responsable? Porque la policía está para algo, está para prevenir. Sí. Donde vieron que se produjo el tumulto, tendría que haber procedido. Y no hicieron nada. Tampoco escuché que notificaron al fiscal. Bueno, Guillermo, fíjate las imágenes que estamos viendo en La Plata. La policía está intercediendo, tiene que tirar balas de goma, pero para esos vecinos la policía está encubriendo a un abusador. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Si reacciona la policía, está del lado del delincuente. Si no reacciona, pasa lo que pasó con Ezequiel. Por acción u omisión, siempre termina con consecuencias la policía. Sí, ojo que le toca una postura bastante compleja. Es muy complejo, porque ahí la policía lo que está haciendo es tratar de proteger a esta persona que, si fue el autor, debe ser detenida y debe ir a la cárcel, porque afuera es peligrosísima. Pero cuando la policía trata de proteger al posible presunto imputado, el pueblo reacciona contra la policía. Ahora, en el caso puntualmente de Miramar, hablaron de armas que las confundieron, en realidad fueron confundidas por encendedores. Encendedores, ¿no? que habían comprado los chicos recientemente. Es gravísimo. ¿Se puede confundir un arma con un encendedor? No hay forma. No hay forma. ¿Cómo se le explica eso Claramente a la es una mentira. Claro, fue un armado como para justificar el porqué, no otra cosa. Es haber dicho, no, presuntamente tenían armas, que vimos que tenían armas. No, fue simplemente una excusa para justificar el resultado final. Claro. Incluso el comportamiento del mismo chico de Ezequiel, que dice que se tropezaron. Al rato se fue, cuando volvió, vio todo el tumulto. Mirá si él, que fue el autor, va a volver. Claro, va a volver. No vuelve. Exactamente, no vuelve. No vuelve, ese chico se va. Ahora, y menos si está la policía, está la Guardia Urbana. Están las imágenes de Ezequiel, vamos a ver si podemos verlas, porque son las últimas imágenes con vida de este chiquito. Ya fue golpeado, hay dos videos que empezaron a circular. ¿Ves? Mirá, ahí lo tenés. Ezequiel acaba de ser golpeado y está en el piso. Y está su primo, que es el que graba esta secuencia, ¿no? Con el que había ido a Miramar. Estas son las últimas imágenes de Ezequiel con vida, pero también hay una imagen previa donde él está sentado en ese banco. Fíjate, tiene toda la boca llena de sangre. Qué imagen, chicos. Por la trompada que le dieron. Dice que no puede ver.
Vamos a ver si podemos escucharlo. ¡Ahora, todos juntos! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Tumba la goma! Vamos a buscarlo hasta allá, el mogólico de mierda. Voy y le rompo la cabeza. Bueno, más tranquilo. Mira, esta es la actitud, Guillermo, que tuvo todo el tiempo la policía. El chiquito está en ese banco, ya fue golpeado, y mira la policía, cruzada de brazos. No, la inacción de la policía es terrible. Sí. Acá, porque primero, si el chico decía que no podía ver ya, en ese momento, inmediatamente lo tenía que haber subido a un móvil policial o a un vehículo y trasladarlo al hospital, que está queda cerca. Lo derivaron al hospital de Mar del Plata, pero no... Lo operaron, de hecho, pero no... Ya era tarde. Ya era tarde. Ustedes fíjense en que la policía en estado de pasividad total. Es como que nada había pasado. Bueno, y acá vuelvo con lo que hablamos el otro día, la falta de capacitación a eso iba, Guillermo. de la gente de policía. Porque estos pibes son de la Guardia Urbana, es una especie de policía local. Venimos hablando hace mucho que las policías locales, si bien ahora están bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, las primeras camadas no tuvieron la formación porque fue un manotazo de Daniel Scioli de querer poner presencia policial en 3 meses la sacaron, para un verano. En 3 meses, porque aparte era una propuesta de Sergio Massa, una muy buena propuesta. Recordemos que en Tigre empezaron las cámaras de seguridad. La idea era tener un año y medio de instrucción y empezar a sacar camadas de policía. Bueno, Daniel Scioli agarró ese proyecto y lo puso en la mesa con un decreto. Bueno, y así salieron. Podemos levantar, ese tema... podemos levantar la apuesta. Fue una salida laboral de emergencia en el municipio de Gran Buenos Aires y tienen un primo hermano en la... Permíteme. En la capital federal. Los policías no se fabrican en serie ni en producción. No, si bien pero forman ahí parte de la sociedad. en Capital Federal la policía, la policía de la ciudad tiene tiene un instituto ahí frente a lo que era el Club Deportivo Español. Tienen no es una universidad, pero es el instituto de la policía de la ciudad. Tenés que tener un mínimo de instrucción. Pero permitime, esa economía es la ciudad más rica del planeta, del planeta argentino. En el gobierno de Scioli fue una salida de emergencia delicada, porque los policías ponen en riesgo su vida, para mejorar índices laborales. ¿Estamos de acuerdo? Voy a aclarar si me permiten. Arlañán lo que pretendió cuando sacó la policía 2 fue reemplazar a la 1 acusada por ser delincuente. Entonces, ¿qué hizo? Sacó a mansalva un montón de gente sin formación, sin preparación, donde muchos después fueron echados porque los títulos eran truchos, que aportaron, otros por los malos procedimientos y la gente que mataron. Muchos se terminaron matando entre ellos. Ahora, ¿los policías tienen que saber primeros auxilios, por ejemplo? Sí o sí tienen que saber. Y bueno, es una de las materias que tienen que usar. Bueno, eso es lo que... Por eso le digo la inactividad. No, claro, inoperancia ahí frente a eso. Se han quedado como si nada hubiese pasado en vez de haberlo atendido, porque el problema es, ante un golpe donde alguien manifiesta, no veo, sabemos que alguna lesión produjo el golpe que recibió. Y sabemos que lo primero que tenemos que hacer, porque si no después nos van a juzgar por no haber operado inmediatamente, haberlo trasladado. Claro. Sí o sí. No pueden dejarlo sentado como lo dejaron. No. Vos hablabas, Guillermo, de la Policía 2, la bonaerense 2, que eso estamos hablando de gobernación de Felipe Solá, mucho antes. Lo que decíamos con Luis es... en los últimos años de Granados, ministro de Seguridad, de Maskin, jefe de la policía bonaerense, y Scioli como gobernador. Aparte, a los pibitos les pusieron, no solo le dieron un arma sin tener instrucción porque hacían tiro al blanco en seco, es decir, sin balas. Apuntaban como hacen los pibitos en la casa, que hacen pam, 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 así. Eso es una tremendo locura. Y no solo eso, sino que al ser policías locales, les pusieron la camisa blanca, el pantalón azul,
y a los pibes los verdugueaban. Sí. Hemos visto en los últimos 3, 4 años de pitufo lo menos. Claro. Sí, Pitufo Bueno, lo pero- menos le decían. Exactamente. Bueno, ahí hay Le que robaban hacerse las cargo. armas. Ahí hay que hacerse cargo. Era común. Se escucha tanto el programa, se ve tanto, que gente que participó del gobierno de Scioli automáticamente me dicen. En realidad, hubo 2 años de discusión con los legisladores del Frente Renovador. Obviamente hacen mención al periodo de gobierno que tiene actualmente Vidal y me ponen como ejemplo que en Miramar, por ejemplo, la policía local fue absorbida. Lo que no quita, yo insisto con esto que parezca segregación, es impensable que la policía metropolitana haya tenido proyección en el Gran Buenos Aires porque no culpa del gobierno, hasta el pueblo le faltaba el respeto a estos queridos agentes que estaban en la calle hasta 12 horas sin techo ni sombra. Es mucho más, Luis, mucho más de 12 horas, porque terminaban su horario Sí. y de ahí se iban a los recargos y de ahí se iban a los adicionales y a veces estaban 24 o 36 horas sin dormir y volvían al servicio. ¿Cómo hacía esa gente para reponerse? Entonces, por eso estos chicos, el problema que voy a repetir, una es la falta de formación específicamente y otra, a veces es la falta de designación o la falta de un oficial que dé las directivas, que dé las instrucciones. Bueno, están solos. Estamos hablando de cómo actuó la policía en este lamentable hecho que ocurrió el viernes, que lo conocimos en las últimas horas. El Miramar, y está en línea José, que es el tío de Ezequiel. José, Exactamente. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo actuó la policía? ¿No lo cuidó Ezequiel? No, no lo cuidó y se ve claramente en los videos y confío en que la gente que estuvo en ese lugar y grabó también esos momentos van a mostrar más y vamos a ver otra realidad más cruda de que sacan a la calle personas que no están preparadas para cuidar a los ciudadanos. José, ¿el que grabó el video es tu hijo? Sí, mi hijo es el que grabó porque la misma gente me decía ahí, digamos, yo me fui enterando de muchas cosas más porque nosotros habíamos tenido conversación yo conversé con mi hijo, con el otro chico, con los otros 2 chicos también, pero, o sea, sabía lo que había pasado, pero ellos aportaron un poco más de cosas como para mostrar la inoperancia de la policía en el momento donde tendría que haber sostenido a mi sobrino, en el momento que tendría que haberlo tenido sentado, de contenerlo, no, ellos estaban mirando hacia otro lado, pero José, sonriendo. ¿Qué te cuenta tu hijo sobre el momento en donde aparentemente se choca con esta pareja que lo indica como alguien que quiso robarles? No, que fue eso, digamos, que chocan con esta pareja, mi sobrino le pide disculpas, mi sobrino es un chico que es muy educado, es un chico muy amoroso, bueno, era. Y bueno, le piden disculpas y este hombre los insultó, estaba muy enojado, estaba muy sacado. Y bueno, ellos se fueron al cajero a retirar dinero, volvieron, y cuando volvieron esta gente empezó a gritar cosas que no venían al caso, que le quisieron robar, después que tenían navajas y que le amenazaron de muerte a su hija y cosas así. Después, con el correr de las horas, después de haber salido en el medio de comunicación, la policía de Miramar se comunica con nosotros que no iba a ir a visitar y nos comentó lo que esta pareja había dicho, que por qué, o sea, aparte de denunciar, de decir que ellos quisieron robar, contaban que ellos iban caminando, tenían a su hija de 3 años en brazos, la mujer, y que por culpa del golpe que tuvo con mi sobrino cayeron tanto la mujer como la hija. Pero según los chicos no existió, la hija tiene 5 años aparentemente y no podía estar llevando la UPA. Y José, el chico de 17 años que termina pegándole la piña que resulta mortal. Sí. También en ese tumulto, en esas discusiones, esos gritos, arranca diciendo que a él también lo habían robado más temprano. No, sí que había tenido problemas, según lo que dice la declaración de esta pareja que dijo el muchacho que había tenido problemas con ellos, que ya lo conocía, pero los chicos jamás lo vieron. La primera vez que lo vieron fue en el momento que le pega a mi sobrino. Sí, me imagino cómo debe estar toda la familia y puntualmente también
los chicos, ¿no? Que les tocó ver toda esa imagen y verlo a Ezequiel de esa forma, porque nosotros lo vemos a través del video y ya nos genera muchísimas cosas, ¿no? Pero imagino que verlo en vivo debe haber sido tremendo. Sí, me imagino que ellos están como que no caen, digamos. Ahora tendríamos que ver cómo va a seguir ahora una vez que se le pueda hacer el velatorio y el posterior, digamos, después el tema del entierro. Ellos hoy tuvieron el valor de salir en algunos medios y contar su verdad, ya que algunos periodistas de Miramar quisieron hacer quedar a los chicos como que eran delincuentes, y está totalmente comprobado que solamente le encontraron a los guachillos encendedores tipo Sipo, de los que llevan benzina y nada más. Quisieron hacer 4 encendedores donde grabaron el nombre del grupo de skate que tienen ellos, Tamapona, no sé qué explica, no sé qué significa. Eso tenían en el bolsillo los chicos, nada más. Y hoy, como dije, José, esto el título es José, una muerte por una mentira. Claro. Te pido un minuto.